Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lauren Larson, David Watts, el Dr. Jimmy Dupree y John Rosenstern y el Dr. David Watts también y Dave Smith. Y qué bueno tenerles a ustedes con nosotros, quiero que lo sepan. Nosotros cerramos la programación el día de ayer en lo que refiere a la misericordia y gracia de Dios. Gracias a Dios realmente por eso, ¿no? No hay personas perfectas, no existen hasta que lleguemos a la gloria. Pero yo recuerdo cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística ya muchos años atrás. Nosotros teníamos tiempo de oración con mi abuela, la madre de Mickey Gilly, la tía Irene, y tal vez otras personas más cada día. Y el tío John, quien era el esposo de la hermana de mi abuela, era uno de los hombres más piadosos que yo he conocido. Y ese hombre tenía el espíritu más dulce que jamás usted podía ver en una persona. Y nunca fallaba en un tiempo de oración. Era un hombre que ganaba almas, amaba a Dios y se emborrachó. Y yo era un muchacho predicador empezando en aquel tiempo. Yo no dije nada, pero realmente eso a mí no me molestó de ninguna manera. Él le pidió perdón al Señor. ¿Qué sucedió? No lo sé. Yo realmente hasta el día de hoy no sé qué pasó. Pero él perdió su salvación, es la pregunta. Cuando esa situación sucedió, no perdió su salvación. Y realmente hay millones, tal vez no sea alcohol, tal vez sea esto, aquello, lo demás, pero esto es lo que quiero decir. Simplemente porque una persona no pierda la salvación, aún usted no quiere quedarse en esa condición. No, Usted no quiere hacer eso. Esa no es una vida en abundancia. No lo es, exactamente. Es una lucha que usted perderá cada vez tarde o temprano. Sí. Recordemos que fuimos traídos a una relación con Dios por fe. Entonces, el pecado en nuestra vida degradará ese tejido, el fundamento de nuestra fe. Y va a llegar el momento en el que a uno le dejará de importar el fracaso si uno mantiene y acepta y a uno no le importa lo que esté sucediendo. Ahora, la persona que esté tratando de dejar eso y continúa luchando, Dios no se va a rendir, pero lo que pasa es que nosotros mismos nos rendimos, nos frustramos, no entendemos por qué no podemos vivir la vida cristiana y hay literalmente millones que han dejado la fe. Yo sé que nuestros amigos que creen en salvo, siempre salvo, negarían lo que estoy diciendo, pero todo el libro de Hebreos es escrito para asegurarse de que la gente no contriste el espíritu de la gracia y que no se pongan en contra de Cristo después de aceptarlo. Estaba hablando con un caballero recientemente que yo nunca lo he conocido realmente. Y era una situación que no tenía nada que ver con el Señor. Y de repente él dijo, no estábamos hablando de esas cosas, pero él dijo, hermano Schwager, yo era salvo. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, yo fui salvo, era salvo y bautizado con el Espíritu Santo. Y yo le pregunté, ¿qué sucedió? Él me dijo, no podía vivir esa vida. Eso es lo que pasa. Yo traté lo mejor que pude, pero no podía vivir esa vida y no quería ser yo un hipócrita. Y millones están en esa categoría. Correcto. Y mire, si usted se fija en el fracaso de Pedro, que Jesús le profetizó, le dijo, vas a fallar esta noche. No, yo no. Y él le dijo, claro que sí. Pero Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Porque los fracasos pueden irrumpir tanto la habilidad de creer en la mente de la persona que su salvación puede
puede estar en peligro. Fijémonos en Pedro y lo que él tuvo que sufrir y varias visitas del Señor y finalmente fuera de Galilea, el Señor lo restaura y desde ese momento en adelante él parece como que pudo superar ese fracaso, pero eso fue algo horrible. Por supuesto, el diablo viene y se sienta sobre nuestros hombros y luego esos buenos santos también y dicen lo mismo que Satanás y nos dicen, bueno, no eres digno. Recuerdo que usted me dijo cuando su padre estaba predicando, tenía una iglesia, o tal vez fue ese hermano del que usted estaba hablando. Él, uno de los señores en la iglesia, se emborrachó y lo sacaron. Fue otro. Sí, lo sacaron. Le dijeron, ya no puedes estar aquí. Es lo peor que podemos hacer. Si alguien se ha arrepentido de un fracaso, entonces no tenemos ninguna otra opción más que ayudarles a tratar de superar sí, ese fracaso. Y lo que estamos enseñando es lo que verdaderamente traerá a la gente a una medida de poder vivir para Dios exitosamente. Quisiera que pudiéramos, miren, hubo un pastor hace unos años del que tuve la oportunidad de escuchar en una conferencia y realmente, bueno, él no era pentecostal, él era más un pastor bautista de una iglesia bautista, pero él tenía una iglesia de que los fines de semana tenía miles y miles en su iglesia. Yo lo escuché en la conferencia y poco después de eso tuve la oportunidad de escucharlo y conocerlo y de hablar con él. Él fue despedido de su iglesia por causa de alcoholismo y de uso de drogas. Nadie sabía nada y un poco después su esposa lo dejó. Y bueno, él está en el proceso de tratar de reconstruir su vida, pero él casi fue como uno de los pastores de los que hablamos en el primer programa. Él casi fue uno de aquellos que se quitó su propia vida. Y si no fuese porque fue a una iglesia rural pequeña, en el pueblo en el que él creció y un grupo de creyentes que fueron a él y lo amaron y lo animaron, él dijo que probablemente él se hubiera quitado su propia vida porque él se sentía culpable y avergonzado y bueno, lo que sea que lo llevó a esos problemas que él tuvo, no lo sabemos, pero ver su vida, su ministerio y por supuesto he estado orando yo por él, orando desde hace años, desde que todo esto sucedió y esta situación pública, esta humillación y todas las cosas que surgieron como parte de eso, pero gracias a Dios que él pudo encontrar a ese grupo de creyentes que le amaron y lo animaron sin importar sus decisiones y le dejaron saber que Dios aún lo ama y que Dios no lo ha dejado. Y bueno, aunque las cosas se veían mal, por eso es que tantos pastores en los últimos años se han quitado su propia vida porque sienten que son hipócritas, tienen luchas y no sienten como que puedan hablar con nadie, no sienten como que pueden ser honestos con nadie. No saben lo que estamos enseñando. No conocen lo que estamos enseñando aquí. Si yo pudiera de alguna forma, darle esta enseñanza a este pastor en particular del que estoy hablando, es exactamente lo que él necesita, es exactamente lo que le animaría en su fe, porque él está en un lugar en el que él está tratando de comenzar con su vida otra vez, pero Dios puede restaurar y él puede, bueno, eso es lo que él hace, Claro él que redime sí. y nos Sí. restaura, aun cuando Sí, cometemos amén. grandes errores. No estamos más allá de su gracia, no estamos más allá, mientras que tengamos ese aliento, Pero podemos. nosotros no podemos hacer lo que el Espíritu Santo puede Así hacer. es, correcto. Solamente Así Él. es, Nosotros correcto. no podemos. No importan, miren, todas las sesiones de consejería y las buenas intenciones que tal vez tengamos, solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Y Él opera 100% en la base de la obra terminada por Cristo. Sí, correcto. Estaba pensando cuando estábamos hablando en estos últimos segmentos, en Gálatas capítulo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, porque hay tantos. Bueno, eso describe a muchos de nosotros. Pensamos que tenemos que ser perfeccionados en nuestra carne, en nuestras obras y con nuestra actividad religiosa. Y luego Pablo le señala a la iglesia de Gálatas que no es como somos santificados, no es como somos perfeccionados, no es como crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios, solamente poniendo nuestra fe en el objeto correcto.
Así es, así Sí. es. Lo dijiste correctamente y hay que reiterarlo una y otra vez. Pero yo sí aprecio en el último año, aprecio los mensajes del hermano Larson que ha predicado en la iglesia sobre la restauración y aprecio de lo que hemos hablado en el mensaje de la cruz. Hemos hablado en este programa también de esas cosas porque mi corazón es para los pastores y mi corazón es para los ministros, para dejarles saber que, bueno, miren, yo sé que ustedes cometieron un error por cualquier razón, pero Dios aún los ama. Dios aún tiene un plan y un propósito para su vida. Él no los ha olvidado, Él no los ha descartado. Y si el mundo los ha descartado, Jesucristo aún los ama y aún quiere que sepan que ustedes son valiosos, que importan y que pueden obtener la victoria sobre este problema en su vida. Yo creo que debemos enfatizar eso mucho más en este próximo año y realmente enseñarle a la gente cómo vivir para Dios exitosamente, porque muchos, aún pastores, están clamando, diciendo que necesitan victoria sobre el pecado y este es el único remedio para el pecado. Es el único remedio. Es una cosa. Estás en lo cierto. Sí, es una cosa aceptar a gente y eso es vital. Es importante amar a la gente, pero necesitamos enseñarles en qué deben poner su fe para que los problemas que causaron sus previos tropiezos no permanezcan constantes. Se encuentran creciendo y superando y sin la enseñanza correcta, sin esa dirección propia, que alguien los dirija al objeto correcto de fe y que confíen en los procesos de la fe y la gracia. Y ese blanco correcto es Cristo y el crucificado. Eso es lo único. Una vez más, Jesús siempre es nuestro Salvador. Y mucho más allá del día en el que somos salvos. Él es nuestro Salvador y necesitamos depender de Él, así como lo hicimos cada día desde el día en el que comenzamos nuestra relación con Él. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Si todo predicador en la nación pudiese escuchar lo que estamos intentando predicar, nuestra habilidad, por lo menos la mía, muy limitada, pero no es mi gran habilidad o mi falta de habilidad, es lo que se está enseñando, ¿no? Lo importante es. Pero no es algo difícil de hacer. Es lo que todo el mundo debe de hacer. Poner su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Por nosotros, y fue por nosotros, damas y caballeros. Realmente Él, siendo apresado por el mundo romano y crucificado, no era porque Él no lo podía detener. Él lo pudo haber detenido en cualquier momento. El sufrir lo que Él sufrió realmente era porque necesitábamos eso para ser salvos. Y Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y es la razón por la cual es tan importante que usted ponga su fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cristo y este crucificado, esa es la solución que sobrepasa el dilema. Es la respuesta al problema del hombre. No hay otra respuesta, es la única. Y yo tengo toda confianza que hay personas que nos están viendo ahora mismo que son cristianos y que aman a Dios, pero están siendo atraídos a decaer por el problema en su vida, cualquiera que sea el problema. Eso le hace a usted decaer y la situación no está mejorando, está empeorando. Yo quiero que eso se entienda. Y es el esfuerzo de Satanás tratar de matarle, pero escucho lo que Pablo dijo. Estoy con Cristo crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí.
Yo no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo ha muerto en vano. Y damas y caballeros, Él no murió en vano. Él murió para que usted pueda tener victoria en su vida y su corazón. Y si usted hace lo que intentamos decirle, y usted hace lo que le decimos, ¿qué tan difícil es decir, Señor, te doy gracias? Te doy gracias porque tú pagaste el precio en la cruz del Calvario por mí. Ese es el blanco de mi fe, Cristo y este crucificado. No soy yo. Lo he dicho esto anteriormente. Anteriormente no está en mí o en ninguna otra persona. No está en la iglesia o en ninguna iglesia, tan maravillosa como sea la iglesia. La fe está en Cristo y este crucificado y luego el Espíritu Santo, quien es Dios. Nosotros olvidamos eso. Lo que es tan difícil para nosotros y tratamos de detener lo que estamos haciendo, que eso está mal y olvidamos lo difícil que es. Y es verdad, pero no es para el Espíritu Santo difícil. No lo es. Y Él funciona, opera totalmente dentro de los parámetros. El Señor abrió esto a mi vida. Y dijo, el Espíritu Santo no opera fuera de la obra terminada por Cristo. Ahora, dije que no será. Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Y realmente, a lo largo de los siglos, usted puede decir que millones han tenido una victoria total y no sabían lo que estábamos enseñando. Nunca lo habían escuchado, pero su fe estaba en Cristo como debió de haber estado. Y por cada uno que cae en esa categoría, hay miles que no lo hacen. Y la situación empeora, empeora y empeora. Y no mejorará. Escúcheme, no va a mejorar. Empeorará. Hasta que, bueno, como hemos dicho anteriormente, la situación se pone crítica. Realmente, si usted se da por vencido totalmente, y eso es lo que Satanás quiere hacer, o usted entra en un pecado más profundo y la situación sigue empeorando y empeorando. No va a detenerse por sí solo. Satanás no va a apartarse. Su responsabilidad es destruirle. Pero la responsabilidad de Dios es salvarle. Sí, amén, Podríamos regresar a Pedro. Sí, Alguien lo amén, mencionó en otro programa de esta semana, después de que le falló al Señor y todas las cosas que le sucedieron. Pedro, yo creo que llegó al punto, hey, no lo puedo lograr. Dios me ha rechazado, voy a regresar a la pesca. Y se llevó a otras personas con él. Pero Jesús lo siguió. Lo buscó. Así es. No había pescado nada nuevamente, muy similar al tiempo que Jesús lo llamó al ministerio. Y Alimenta le mis dijo, ovejas. Él le dijo básicamente que hiciera lo mismo. Le dijo dónde tenía que pescar. Y agarró otra gran pesca. Y alguien dijo, ese es el Señor. Y él se metió al agua. Es que, mire, Dios no había acabado con él. Y Dios lo usó en una manera grande. Yo no creo que nunca termina con nosotros. Bueno, yo creo que tal vez nosotros somos los que nos rendimos. Pero qué historia del amor, la misericordia y la gracia de Dios, de Jesús alcanzando a Pedro, sabiendo lo que realmente estaba en su corazón, el deseo de seguirlo, de vivir para Él. Y los milagros que le sucedieron a Pedro el resto de su vida son increíbles. Esas personas, incluyendo a Simón Pedro, claro, ellos tuvieron el ministerio y el mensaje de la cruz, pero no entendían mucho al respecto. Jesús acababa de resucitar de entre los muertos y ellos ni siquiera predicaron la cruz durante los primeros 10 años, ¿no? Predicaron la resurrección. Así es. Y yo puedo entender, pero finalmente llegó el momento cuando Dios le dio al apóstol Pablo Así es. la Sí. verdad. Pero pensando en la resurrección,
De lo que Pablo estaba hablando era del resultado de la cruz. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vivifica, trae vida a nuestros cuerpos mortales. De lo que nosotros somos incapaces de producir, el Espíritu Santo puede hacer y puede traer vida. Por eso es que sabemos, tal como mi adicción a los cigarrillos y otros que han tenido complicaciones con otras adicciones, saben que es tener ese deseo removido. No pueden negociar, no pueden aconsejar, no pueden ayunar para recibir victoria. Pero cuando Jesucristo y el Espíritu Santo lo remueve, eso lo vivifica a uno y es un sentimiento maravilloso. John, ¿qué tan fuerte era esa situación? Yo no sé cómo fue para otras personas, pero yo fumaba 4 o 5 cajetillas al día. Me dominaba, me gobernaba, me controlaba. Pero cuando tenía dinero adicional no lo usaba para comprar cosas para la casa, sino para comprar más cigarros o cigarrillos. Es muy adictivo, físicamente adictivo. Uno no puede dejar eso por la fuerza de voluntad. No se puede. Tal vez hay personas que sí, pero cuando uno tiene una condición como la mía, mientras más trataba, peor era, y es lo que yo sentí que estaba pasando. Mientras más me esforzaba en dejar de fumar, más quería fumar. Y eso es lo que el pecado hace, al tratar de vencerlo con nuestra fuerza de voluntad. ¿Y han pasado cuántos años ya? Oh, Dios mío, creo que tal vez casi 40 años ya, hermano Swagger. Y no hay compulsión. Jamás he sentido el deseo desde Bien, entonces. alabado Dios. Es interesante. Disculpe. Adelante. Es interesante que a menudo dejamos a Pedro antes de lo que debemos y la declaración de Jesús a él. Le dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, y la palabra vuelto allí no significa salvo. Así es. Significa que ha tenido un cambio de mentalidad. La mente estaba puesta en otra dirección. Y esa dirección era confiar en el yo, su propia habilidad de vivir para Dios. Oh, yo jamás te voy a fallar, jamás te voy a Y fallar. él hablaba en serio, ¿no? Y sí lo decía en serio, pero, y todos lo hemos dicho en serio. No era solo una proclamación jactanciosa. Nuestros corazones están inclinados hacia Dios como un resultado de la salvación y a menudo olvidamos que esa noche que Pedro falló no fue el único que falló. Todos huyeron. Todos huyeron, sí. Pero el término era después que hayas vuelto, ya que cambies de parecer. ¿Cuál fue ese cambio de parecer? La dependencia de Cristo en vez de una dependencia en el yo. Bueno. Confirma a tus hermanos. Estás en lo cierto, pero podemos lograr que cada predicador crea esto, lo predique, lo enseñe. Y gracias a Dios que hay muchos. Mi asistente me estaba diciendo que el otro día habían 2 predicadores que ya conocemos, que pastorean iglesias muy, muy grandes y están predicando la cruz ahora. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Pero de acuerdo a algunos, Lauren, los podíamos desalentar. Bueno, y uno no puede hacer eso. ¿Correcto o no? Sí. Miren, este mensaje no es exclusivo para 2 o 3 personas o para varios cientos de personas. Este es el mensaje para Así el cuerpo es. de Cristo. Yo lo dije hace 30 años que este mensaje es un mensaje apostólico. Y es el tipo de mensajes que es como una piedra que uno arroja a un lago. Las olas llegan hasta la costa de la totalidad de ese lago e impactan. Y uno no puede deshacerse de eso. Y hay diferentes corazones listos ahora mismo, listos por las circunstancias, listos por el fracaso, para recibir lo que se está diciendo y reconocer que, bueno, la manera como yo he tratado de vivir para Dios no está funcionando. Entonces el tiempo es vital y no debemos fallar, no debemos dejar de ir a la gente para ayudarles a entender. Frecuentemente, cuando un miembro de una iglesia se acerca a un pastor y dice, tengo un problema, la respuesta casi siempre es la misma. Bueno, usted va a tener que asegurarse que sea fiel a la iglesia, que usted haga sus cosas bien, buenas obras, tiene que Esforzarse. hacer un mayor esfuerzo, Sí. ¿no? Y esa es la información que reciben, ¿correcto Sí. o no? Sí, Correcto. sí. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo, no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.